La incubadora neonatal es un dispositivo médico utilizado principalmente para generar un ambiente en el que se controlan diferentes variables importantes para el desarrollo de los recién nacidos. La necesidad de las incubadoras neonatales surgió debido a las constantes partos de bebés prematuros, los cuales sin un medio adecuado que simule el vientre de su madre corren el riesgo de fallecer. Al inicio, las incubadoras solo suplían necesidades básicas de los neonatos. Mediante el control de variables como temperatura, humedad y luminosidad, su diseño era sencillo, aunque su manejo era complejo para el personal médico, lo cual implicaba mucha atención y un constante chequeo. Debido a que la incubadora se convirtió en el medio principal para detención de neonatos, surgió una gran demanda por esta en el sector de salud. En la actualidad se pueden encontrar incubadoras neonatales en prácticamente todos los hospitales y clínicas. Estas son cada vez más seguras y fáciles de controlar por el personal médico. La explicación de la incubadora es la siguiente. La incubadora ofrece un ambiente propicio y libre de amenazas para un bebé prematuro. Significa que el bebé puede sobrevivir mientras está incubado con bajo peso u otras diferencias para que complete su maduración. Su función: existen ciertas características con las que una incubadora puede contar para que pueda cumplir su objetivo de manera muy eficaz. Tiene que tener un servocontrol, un sensor que se pega a la piel del niño para que pueda medir su temperatura. Un sensor de humedad, de la misma manera que tiene un sensor que le permite medir la temperatura del niño, tiene que estar un sensor que mida la humedad del exterior de la incubadora. Los rayos UV, la luz ultravioleta de la incubadora. En la presente maqueta se busca implementar el funcionamiento de una incubadora neonatal por medio de una resistencia en la parte baja de la maqueta. Se suministra calor por medio de unos ventiladores de 12 voltios. Esta pasa a la parte superior en donde se encuentra el bebé. Esta temperatura es captada por un sensor, el cual nos permite controlar la temperatura idónea, que fluctúa entre 35 y 37 grados. A su vez se tiene una pulsera la cual controla la temperatura y el oxígeno en la sangre del bebé. Estos datos son mostrados por medio de una LCD en la parte frontal de la maqueta. También se tiene una red de LEDs, el cual simula el funcionamiento de los LED UV. Como se puede observar en los datos, la resistencia trabaja hasta que se alcanzan los 36 grados. Luego el Arduino interrumpe el suministro de energía hacia ella. Una vez la temperatura baja de los 36 grados, el Arduino vuelve a suministrar la energía, generando el ciclo de calor necesario, el cual fluctúa entre 35 y 37 grados. Dentro de los materiales que se ocuparon para la creación del proyecto se encuentra Arduino Uno, LED infrarrojo, fototransistor, capacitor electrolítico, LM358P, protoboard, sensor de temperatura y humedad DHT11, termistor NTC. Dentro de los materiales para la creación del chasis del proyecto incubadora, utilizamos dos coolers de 12 voltios, tira de LED de 12 voltios, papel aluminio, cable de número 18, placa relé, fuente de 12 voltios, 6 bisagras, pegamento, silicón, red metálica, base de madera y el acrílico. Temperatura de la incubadora es la temperatura medida en el aire dentro de la incubadora en un punto central 10 centímetros arriba del centro de la superficie del colchón en el compartimiento del recién nacido. Y la temperatura promedio es el valor promedio de las lecturas de temperatura máxima y mínima efectuadas en un punto específico donde
dentro del compartimiento del recién nacido logrado en una condición de temperatura estable. Y también esta temperatura de equilibrio, que es la temperatura promedio alcanzada cuando la temperatura varía no más de 0.2 grados centígrados en una hora. Las condiciones ambientales de operación de una incubadora, la temperatura es de 200, hablando en Kelvin, 293 Kelvin a 305 Kelvin. Y hablando en grados centígrados sería de 20 grados centígrados a 32 grados centígrados. Y la humedad relativa es de 60%, más o menos el 20%. Presión barométrica, que es de 75.4 kilopascales a 100.1 kilopascales. Velocidad del aire de 10 a 15 metros sobre segundo. Y la tensión de alimentación de la incubadora debe trabajar a 120 voltios, más o menos el 10% de rango que tendría que tener. Debe tener orificios para acceso de un gancho para la báscula, accesorios para monitoreo, mangueras, etc. La cubierta debe tener 4 ventanillas, 2 al frente y 2 en la parte posterior para introducir los brazos. Debe contar con una tapa y otro sistema que permita sellar las ventanillas cuando no estén en uso. A continuación tenemos los datos mostrados en la pantalla LCD. Primero tenemos la temperatura del bebé, que es de 36 grados. Ese valor fue obtenido con un termistor NTC. También tenemos el nivel de oxígeno de la sangre, que es del 95%. Este dato también fue obtenido mediante un oxímetro. Al igual podemos observar los datos de la incubadora, como la temperatura ambiente, que es de 36.5 grados, y también la humedad, que es de un 74%. Esos datos fueron obtenidos con el sensor DHT11. Dentro de las consideraciones a tener en cuenta están el uso inadecuado de sensores, ya que el sensor utilizado para censar la temperatura y humedad tiende a variar demasiado, ya que al no estar bien posicionado, este sensor puede fallar. También otro dato a tener en cuenta sería el uso adecuado del sensor para medir la temperatura del niño, ya que este sensor es demasiado sensible. Por lo tanto, el valor de la temperatura del niño podría estar desfasado con respecto a la temperatura de la incubadora. Ese sería uno de los datos a tener en cuenta. También tenemos el sensor que obtiene el valor del oxígeno en la sangre. Ese sensor no es el adecuado para esa acción. Entonces el valor obtenido no es completamente correcto. Hay que tener en cuenta que este proyecto se realizó con los componentes que teníamos a la mano. Por ese motivo es que presentan algunas fallas, pero cumple con el funcionamiento necesario que realiza una incubadora.